¿Cómo estás? Muy bienvenida, muy bienvenida. Emocionada de estar con el hombre del año. Acá en el rubro conducción de Magazine, muy agradecidos. Qué Muy brutal, agradecido. qué brutal. Bueno, muy bien. Y estoy muy feliz de charlar contigo acá. Bueno, te cuento que el tema que trajimos hoy vino a partir de que charla en el ascensor una vecina, que además es prima, me dice, no sabés lo que pasó. Fulanito tuvo una convulsión. Una convulsión. Una convulsión y nadie sabía qué hacer o cómo actuar. Pará, ¿una convulsión producto de qué? Porque una convulsión se puede dar por distintos motivos o no. Sí. Entonces, la idea es explicar lo que es la convulsión, explicar lo que es la epilepsia y cómo actuar frente a esta situación. Perfecto. Entonces, la convulsión es una descarga, es una enfermedad neurológica, es una descarga de la actividad neuronal en forma toda junta. Normalmente una neurona le pasa un estímulo eléctrico hacia otra y va sincronizando la actividad. En este caso, cuando se produce una crisis, todas las neuronas descargan en forma conjunta, entonces se produce diferentes manifestaciones. Esas manifestaciones van a ser clínicas, van a ser diferentes de acuerdo a qué grupo de neuronas son las que están descargando su actividad eléctrica. Claro, depende entonces de donde estemos afectados en cuanto a esta descarga en el cerebro, es que vamos a estar afectados una cosa o la otra. O la otra. Entonces ahí podemos dividir a las convulsiones en convulsiones parciales o convulsiones generalizadas. Parciales son generalmente ausencias o chupeteo o movimiento de una mano. Esos son parciales. Y generalizadas es cuando se produce la pérdida de conocimiento y se pierde la conciencia, que es la que más asusta y es la que vamos a hablar hoy específicamente. Y es la que tenemos que saber actuar. Y es la que tenemos que saber actuar porque además hay muchos mitos, que hay cosas que no hacemos bien y que tenemos que aprender. A ver, por ejemplo, lo de la lengua. Lo de la lengua. Lo de la lengua. Nadie se va a tragar la lengua, la lengua no se va para atrás. Nadie se ahoga. Nadie se ahoga. Entonces no hay que poner nada en la boca. No hay que manotear la lengua, nada. Nada de nada. bien. Eso creo que es lo importante del día de hoy. ¿Cómo se produce la convulsión? La convulsión generalmente se produce con una primera fase, que es una fase tónica, donde hay una hiperextensión de los brazos y las piernas y hay el paciente está rígido. Está tenso. Con las extremidades exacto, extendidas. Y después viene una fase tónico-clónica donde empieza a tener el temblor. Ahí el paciente pierde el conocimiento, cae al piso. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero que nada, evitar que se lastime. Entonces, si está golpeando la cabeza, ponerle algo, una chaqueta, un suéter, un almohadón, algo en la cabeza para evitar que se esté golpeando la cabeza. Que el impacto sea peor. Peor. Si está sangrando, si se muerde la lengua, no pasa nada. No tenemos que poner ni lapicera, ni que muerda nada, porque se ha visto más efectos secundarios, porque rompió la lapicera y se ahogó, porque le rompieron un diente tratando de abrirle la boca, porque está la fuerza que tienen a nivel, cuando están en esa fase tónica, a nivel de las mandíbulas, que es casi imposible abrirlo y no tiene ningún sentido abrirlo. Así que no abrimos la boca, lo cuidamos, no tratamos de frenarlo tampoco, sino es solamente evitar que se lastime y esperamos que pase. Esperar que pase. ¿Cuánto tiempo puede durar ese esperar que pase? Bueno, lo habitual es que una convulsión tónico-clónica demora alrededor de 30 a 40 segundos. Es útil sí contar el tiempo cuando empieza la convulsión, que si alguien tiene la precaución de poder contar el tiempo es importante, porque aquellas convulsiones que duran más de 5 minutos, que son excepcionales, son elementos de gravedad y hay que seguro trasladar a ese paciente. ¿Puede dejar alguna secuela? No tienen por qué dejar secuelas. Las convulsiones no dejan secuelas, pero sí es un elemento de gravedad o que se repita en el tiempo, que no recupere la conciencia entre una convulsión y la otra o que dure más de 5 minutos. Esos son elementos que hacen que rápidamente haya que tener consulta con la emergencia. No es lo mismo cuando un paciente tiene una convulsión, repite otra convulsión, ahí estamos frente a lo que se llama epilepsia. Epilepsia entonces es la repetición de estos episodios convulsivos.
Una convulsión sola se puede dar por diferentes causas. ¿Fiebre alta? Fiebre alta es muy común en los niños por el alcohol, por ejemplo. Acá hay una causa conocida, fiebre alta, el alcohol, drogas. Cuando digo drogas, digo medicamentos, por ejemplo, efectos secundarios de medicamentos, infecciones. O sea, el médico va y en accidentes vasculares encefálicos encuentra una causa para esa convulsión. Y hay otro grupo de epilepsias y convulsiones en las cuales no hay una causa determinada. Esas son, generalmente el neurólogo las tiene que estudiar, las tiene que hacer un electroencefalograma para confirmar el diagnóstico y hacer estudios imagenológicos como tomografía o resonancia para ver si hay alguna causa que pueda explicarla y si no la va a quedar como sin causa determinada. Hay causas genéticas, causas hereditarias, pero eso es de la epilepsia. O sea, una cosa es la convulsión, el hecho aislado, que es el movimiento tónico-clónico. Si esas convulsiones pueden tener una causa determinada o no causa determinada, se repiten en el tiempo, ahí estamos frente a una epilepsia que es una enfermedad neurológica. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Creo que es muy importante tener el antecedente. Si estamos frente a una persona que ya sabe que es epiléptico y que toma medicación, si tiene una crisis no tiene por qué motivar la consulta con el médico, porque ellos ya lo saben controlar. Si es una primera convulsión, siempre la consulta con el médico es necesaria. En cuanto al tratamiento, una primera convulsión no se trata generalmente. Se ve, se estudia y se ve qué pasa en la evolución, porque solamente un 30% de los que fueron seguidos a 8 años después de una primera convulsión repiten las convulsiones, solamente un 30%. El otro 70% no presenta nuevas crisis. Entonces, tú no vas a tratar algo que en un 70% de probabilidades no va a volver a repetirse. Un par de consultas para Sí. así respuesta rápida tipo ping-pong. ¿No tiene cura? La epilepsia. epilepsia no tiene cura, pero hay casos que no se repiten las crisis y desaparecen. ¿Pero por la medicación? Incluso sin medicación, Naturalmente. sin medicación. Y hay muchos que están medicados, se medican de un periodo de 2 a 5 años y ahí junto con el neurólogo se decide suspender el tratamiento y no repiten crisis. O sea que si bien no puede no tener cura, hay muchas que remiten con y sin tratamiento. ¿Y se manifiesta en determinado momento de nuestra vida o quien tiene ese problema nace así ya? Las edades mayores son en los niños chiquitos y en los mayores de 65 años. Y hay causas que son genéticas y que nacen así, o si no, hay otras causas que son adquiridas. Hay de las dos cosas. Muy bien. Así que lo importante, y creo que la transmisión de hoy es que en todas las escuelas se debería explicar cómo actuar frente a una convulsión, que eso es muy importante. A los docentes y a los compañeros. A los docentes y a los compañeros, porque es algo que es una enfermedad frecuente y que es muy importante el no generar mayor daño cuando se produce la crisis. Dejar que la crisis desarrolle y evitar que el daño sea mayor. Exactamente. Sin manipular la lengua, la boca y absolutamente nada. Y no desesperarse, no se va a morir el paciente por esa situación. Es una situación que es violenta, que asusta, pero que tenemos que mantener la calma y después explicarle a la persona que tuvo una crisis, porque queda confuso, claro, y queda con un sopor, y que tenga algún teléfono para llamar para poder actuar en relación a sus antecedentes. Muy bien. Bueno, como siempre, muy clara en sus conceptos y con un aporte realmente importante para que todos sepamos manejar situaciones de estas. Muchas gracias, Ale. Por favor, y felicitaciones por estar con el hombre del año. Muy gentil, muy gentil.